Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Sueño Latino. Yo soy María Dingle, tu host de este lindo podcast de crecimiento personal y quería agradecerte por estar aquí, pero también quería contarte algo. Y es que tenía un podcast preparado para hoy en el cronograma que ya tenía desarrollado, pero estos 2 días que acaban de pasar he tenido un montón de realizaciones y también como he tenido este despertar dentro de mí con respecto a la intención que le quería poner a este podcast. Y estos últimos 2 días que pasaron decidí que quería hablar de algo diferente hoy. Así que decidí guardar este material que tenía para esta semana porque creo que hay algo más urgente de lo que quiero hablar y de eso se trata el podcast del día de hoy, que es con respecto a crisis. En tiempos de crisis, ¿qué hacer en tiempos de crisis? Y cuando hablo de crisis no hablo de crisis existencial o cosas así, sino hablo de crisis con respecto a situaciones que pasan en el mundo, eventos de coyuntura o quizás también cosas que le pueden pasar a tu familia o cosas que son externas a ti pero te afectan. Así que hoy quiero hablar de 3 puntos importantes con respecto a este tema en tiempos de crisis. Quiero que te enfoques muchísimo en tu salud mental. En tiempos de crisis quiero que te enfoques muchísimo en cuándo hacer una pausa a todo lo que estás alimentando a tu cerebro. Y en tiempo de crisis también quiero que encuentres gratitud. Así que de estas 3 cosas vamos a hablar el día de hoy en este podcast Sueño Latino. Si estás escuchando este podcast justo cuando salió, estás súper enterada o enterado de la crisis que hay en Venezuela en este momento. Hace 3 días celebramos la independencia del Perú. Hace 2 días, el 28 de julio, fue la independencia del Perú y celebramos un año más de ser libres. Un país que fue liberado de la esclavitud. Y justo el 28 de julio del 2024 también fue las elecciones de Venezuela. Y si es que estás al tanto de las noticias, pues estas elecciones han tenido fraude de nuevo. Y creo que esto es algo que realmente me ha tenido un poquito mal con respecto a lo que está pasando. Y no es la primera vez que esto me pasa. O sea, cuando pasó lo de Palestina, me pasó lo mismo. Empecé a ver la crisis y me puse mal. Cuando pasan catástrofes en Perú, que pasan un montón, también me sentía mal y siento que nos enfermamos viendo las noticias y nos ponemos mal y nos molestamos con nuestra patria, con la corrupción de nuestra familia. De repente cuando pasa algo con tu familia también y te enteras de algo que pasó con tu familia y te cuenta tu tío el chisme y te cuenta tu mamá el chisme y te empiezas a alimentar de toda esta información y de la nada esta información empieza a afectarte a ti, a tu salud mental, o de la nada tragedias pasan en tu familia y luego pues te alimentas de esta pena, ¿verdad? Así que de eso quiero hablar hoy. Quiero comenzar con el primer punto, quiero ir directo al grano. El primer punto es apoyo. En este momento, o cuando sea que haya otra crisis, porque crisis van a haber a nivel mundial, siempre, si no es Perú va a ser Venezuela, si no es Venezuela va a ser Colombia, si no es Colombia va a ser Palestina, si no es Palestina va a ser todos los países, siempre va a haber una crisis, es parte de la vida. Pero creo que cuando estamos en una crisis como la que estamos pasando en este momento, nos sentimos frustrados e impotentes porque no sabemos qué hacer. ¿Qué hago yo sentada acá? Y que cómo puedo ayudar a Venezuela. Y sobre todo ahora que hay tanta incertidumbre. No sabes si mandar plata porque de repente la plata nunca va a llegar a la persona que le tiene que llegar. No sabes si ver esas noticias que estás viendo porque de repente esas noticias son de hace 4 años. Ya no sabemos ni cómo comenzar. Y siento que yo estaba pensando, ¿no? Tengo estas plataformas como Sueño Latino, que es el podcast, tengo estas plataformas de TikTok, Instagram. ¿Cómo puedo ayudar yo, María Fernanda Dingo, en este momento a este tema? Y siento que una de las cosas que puedo hacer es creando awareness. Y por eso hoy le dediqué una historia en mi Instagram a Venezuela. Hoy le dediqué un TikTok de 3 minutos a Venezuela, hablando un poco de lo que les estoy hablando en este podcast también.
Y en este podcast también quiero generar este awareness de que a veces cuando creemos que no podemos hacer nada, sí puedes hacer algo. Algo chiquito, pero puedes hacerlo. Y ese algo que puedes hacer es generar un impacto, que es hablar de este tema. Porque cuando somos una acción colectiva, todo el mundo empieza a hablar de esto y es tendencia mundial, esto hace que más países empiecen a trabajar para ayudar a este país que en este momento está en crisis. Lo mismo pasa con tu familia. Si tu abuelita está en una crisis en este momento, tú le cuentas a tus tíos, le cuentas a tus primos y todos pueden crear colectivamente una ayuda para poder ayudar a tu abuela que está en ese momento. Así que paso número 1, creo que el apoyo siempre puede ser moral y tienes que utilizar los recursos que en este momento tienes en vez de simplemente quedarte viendo las noticias y llorando todas las noches. Punto número 2, que es exactamente, va de la mano, es con respecto a cómo te afectan estas cosas, tu salud mental. Porque hace 2 días que vengo viendo las noticias de Venezuela, lo mismo me pasó con Palestina, empecé a ver todas las noticias de todo el mundo, YouTube, noticias, canales, Instagram, TikTok, y ver todas las bombas que se reventaban en este momento en Venezuela, todas estas personas que están muriendo protestando por su país, y realmente me enfermé. Y no sé si es morbo o no sé qué, pero me enfermé viendo todas estas noticias y llegué a un punto en el que hace 2 días no puedo dormir bien. Literalmente me levanté hoy llorando y me puse a llorar a mi esposo y mi esposo me decía, tienes que dejar de ver noticias. Tienes que darte una pausa. Y eso no quiere decir de que estés menos interesado o no, pero cuando te está afectando mentalmente y físicamente, tienes que hacer una pausa a lo que sea lo que estés alimentando tu cerebro, porque nuestro cerebro no está acostumbrado ni está diseñado para procesar tanta información que hay en estos momentos. Y esto es súper importante porque a veces tenemos que darnos una pausa de todo, en especial en social media. Y ojo, yo hago social media, pero aún así trato de tener muchísimo cuidado con el contenido que consumo porque nuestro cerebro no está acostumbrado a recibir tanta información y la procesa de manera diferente. Y este proceso entra a tu subconsciente y tu subconsciente es cómo te sientes, lo que haces, lo que no haces, lo que quieres hacer. Así que paso número 2, hermana, si ya te está consumiendo todas esas noticias que estás viendo, para de ver noticias ya. Deja tu celular en algún lado y deja de ver estas noticias que no te están aportando. Y por último, el paso número 3. Hoy tenemos un podcast fugaz, pero se tenía que decir y se dijo. Y es la gratitud. ¿Tú te imaginas cuántas personas darían su vida en este momento en Venezuela por ser tú? Por haber migrado al país que migraste, por tener un país en paz, por tener un país de primer mundo. Y te lo dice una chica que viene de un país de tercer mundo. Yo vengo de Perú, pero vivo en Estados Unidos. Y ahora que veo todo lo que está pasando en Venezuela, el pueblo de Venezuela y las personas de Venezuela que ya no viven en Venezuela, pero sufren por su país, simplemente me hace pensar lo bendecida que me encuentro. Y que a veces me quejo porque, ay, no, es que no tengo algo que ponerme mañana para la fiesta a la que voy a ir. Me siento ridícula. Y no me quiero echar palo tampoco, pero creo que estas cosas, las tragedias de otros, nos tienen que hacer abrir los ojos y darnos cuenta de que todos los días es un regalo. Es otro día de libertad, es otro día de abundancia, es otro día de vida. Y cuando ves este tipo de catástrofes a otras personas, no digo que esto te va a ayudar a abrir los ojos, pero tómalo como un qué bendecida me encuentro de vivir la vida que vivo en este momento. Así que antes de quejarte porque no hay agua caliente en tu casa, acuérdate que en Venezuela no tienen ni agua a veces. Antes de quejarte de que se cayó el internet en tu casa y AT&T es una shit, ponte a pensar de que en Venezuela ni siquiera pueden pasar las noticias de cómo mataron a sus padres, a sus hermanos. Ay, no voy a llorar. Pero creo que es importante que nos tomemos un segundo para darnos cuenta que estamos viviendo el sueño de muchas personas. Y en este momento, hoy día, este podcast va dedicado a ti, Venezuela, a tu sueño latino de ser libres. Y espero que esto que te comparto hoy te sirva de algo porque estoy contigo desde el fondo de mi corazón. Fuerza Venezuela. Y si me estás escuchando de algún lado y en algún momento de tu vida, sea el que sea, y hay alguna crisis mundial, puedes apoyar tan solo compartiendo algo en tus redes sociales. Utilicemos
este medio tan increíble que tenemos en este momento para generar awareness a más personas. Con esto me voy. Ha sido un podcast cortito. Tengo lágrimas acá, todavía me siento un poco incómoda, no he dormido bien, pero quería compartir esto. Este es el mensaje que tengo para ti hoy. En tiempos de crisis necesitamos apoyar, necesitamos tratar de mejorar nuestra salud mental y por último, estar agradecidos por la vida que tenemos en este momento, porque hay personas que darían todo por estar donde te encuentras tú en este momento. Mándaselo a alguien que crees que le puede ayudar. Gracias por estar aquí y ser oyente de Sueño Latino. Este Sueño Latino, este podcast hoy tiene nombre y apellido. Y se lo dedico a todos mis hermanos venezolanos, que he tenido el honor de trabajar con muchos de ellos en los últimos 5 años de mi vida. No podemos parar de generar awareness. Dios aprieta pero no ahorca. Y estoy segura, Venezuela, fuerza de que vas a salir de esta.